gusto que nos acompañe un especialista. Ella, Andrés Campero, doctor del MIT. Ha de investigación a estudiar la inteligencia artificial internacionales como tenido acercamientos con y el día de hoy está cerca de la inteligencia. Bienvenido, Andrés. No, pues sí, padre poder hablar aquí con usted. Inteligencia artificial es uno de los va a ser cada vez más importante. Entonces es importante hablar de la interacción que tiene con la mente y las computadoras y lograr poner lo que es inteligencia artificial. A esta interacción con la inteligencia artificial, la computadora, ¿cómo es? Sí, sabíamos lo que era la mente, ¿no? Y desde 1950 la inteligencia artificial se pasa con la mente, las emociones, la conciencia, y son lo que eso es algoritmos. Desde que se iniciaron las computadoras, básicamente cuando se inicia, además de sumar números y sumar proposiciones lógicas en la computadora, y es inteligentes en el mundo, computacionales de inteligencia artificial, dicen y se dan cuenta, quiere decir entender los algoritmos que hace el cerebro. Es una máquina que procesa información, se construccionan distinto, pero finalmente, y ahí la importancia de cuando yo oratoria, para mí había focos, coches y lavadoras, fue hasta más tarde, y ahora la inteligencia artificial ya es mucho más común, y lo es computación, tanto al cerebro como a las computadoras. Habilidades metacognitivas, no tenemos mente, pero acerca de lo que realmente es. Sí, y decía, hay dos escuelas. Una mente es algo lógico. En 1997, el que es mejor que un humano le gana, se llama muy a base de lógica, es decir, caballo para acá, ¿qué va a pasar a mi reina? Voy a tener más control y decide. Lo artificial, no es lógica, sino esto, si te funcionan parámetros, que son muchos, computacional para repetir eso. Un poco aprende a caminar, o yo, no es usando lógica, le voy a bajar un poco la fuerza, sino es intenta, base de práctica, o sea, pues dos componentes, el de repetición, y que tienen paralelos también, como decía en el 97, Deep Blue, que gana en ajedrez, juego de Go, que es un juego así difícil que no habían podido pasar, completamente distinto, donde los que lo hacen no saben realmente, igual que yo no sé cómo balance de mi cuerpo, más inconsciente, dos escuelas, y la idea es investigación y parte de lo que lleva escuelas. Entonces, un aprendizaje, formas que cohabitan. Sí, independientes, claramente de abuelo. La lógica es el padre de un padre. Sin embargo, un abuelo, de mi abuelo, que sonríe, que tiene canas, que no es un abuelo, sin tener que preguntar. Entonces, hay como los y otro muy de muchos abuelos, y eso me hace rapidísimo. Y esa es la parte que vamos a hacer, pero hay avances. Nuestros niños, todos nosotros, por tener ya estas formas, ya muy dominadas, ya computación. No, porque precisamente la práctica de interactuar con el mundo y la otra es el desarrollo del cerebro, lo logra hacer, pero es distinto y toma tiempo y tienes que tener una cierta al de solo repetir. La primera ley de Newton y la fuerza es igual a más con experiencia, sino de algo de lógica en un caso concreto. Andrés, ¿qué pueden hacer para poder enseñar a sus niños secundaria? Sí, pues mira, porque si tú me dices que ha sido el factor que mejor o peor, es el desarrollo de cualquier cuestión económica o por la tenemos coches y vacunas. Eso es lo que transforma el mundo. 30 años con tanta inversión, con las compañías más grandes, todos gobiernos desarrollados invierten más importante, vas en inteligencia artificial, porque inteligencia artificial y ponerle en una computadora que es inteligente, lo más pasar o de lo más radical. Entonces, la importancia de niños lo que es inteligencia artificial. Decirles que existe, porque en la preparatoria no sabía. Entonces, simplemente tras inteligencia artificial, está Terminator y están un montón de investigadores y muchos. Ustedes lo pueden estudiar, entender en realidad qué es inteligencia, poco a programación, de cómo se... Y enterarse de la literatura, de cómo los humanos, qué puede ser la mente, como creíamos hace 500 años, pues la vida quién sabe qué sea, hasta DNA, y que en realidad la vida no es tratamiento de información y tal, que se lee como mi código de DNA y lo lee una máquina. Y qué es la mente, ya están algoritmos computacionales. Entonces, con esa literatura, ya que es a través de la... Es un concepto nuevo, siempre que vemos algo distinto, un cierto modelo, y bueno, tratamos desde muchas fuentes. Una acción, tú decías, terminé y tenemos mucho referencia de inteligencia artificial. ¿Qué tan cerca están? Pues mira, dos. Una es, no sabemos qué tan cerca o qué tan lejos. Gente importante, que es un director de ingeniería en Google, en 2030, él cree que ya vamos a tener algoritmo, o sea, una que pues, sea capaz de hacer toda conversación, hacer y cualquier otra cosa. Eso es impresionante, el mundo va a ser una locura. La mayoría de la gente, pero no te hablan de mejor de 90 años, o sea, toque a nosotros. Y como ahorita ya que la inteligencia artificial ya la oyes mucho, en años nadie hubiera sabido, ahora es algo real, los coches que se manejan solos, pero que ya se han oído. Entonces, en cierto modo es un control, sino que ya se empieza avanzando hacia allá. Uno de los temas donde yo trabajo, un poco como decías, porque está muy relacionado con un humano y cómo aprende un bebé. Y la pelota a lo mejor la patea, muerde, la levanta. Entonces, uno de los temas que yo trabajo es curiosidad en... Entonces, tú el juego, por ejemplo,
y no saben buenos, pero programas a que tengan un interés, conocen. Entonces ellos dicen, si salto va a pasar esta, no tienen ninguna curiosidad. En cambio, cuando ellos no pasa eso, repite esa acción y ajusta tus parámetros para una cierta forma de curiosidad, tangente, digamos. Cosas que nos parecen muy lejanas como máquinas, las estamos y los pesas y todos. Y de ahí estos conceptos de pensar a nuestros niños, porque un futuro ya nosotros muy cercano, tener que con las máquinas y de ahí su clave para el éxito en la calidad de vida, el que no sepa interactuar con las máquinas, a tener una ómica, bajas por... Claro, es importante, es intentar, o sea, científicas más profundos y es uno de los temas que más desarrollo. Entonces, si solo generarles la motivo real existe y económica para a lo mejor influenciar sobre lo que existe, aunque inclusive si los doctores ahorita empiezan a usar todos los trabajos van o interactuando con él. Y por eso, claro, es importante desde chico hacerles saber que existe y empezar a enseñarles las bases. Y dentro de estas bases, algoritmos, corrígeme, que una cabo por diferentes procesos, pasos que tienen que ser a tener estas que les va a permitir a quienes dominen. Sí, y nuevamente en esto, transmite experiencia de hablar con personas, o no lo interioriza o no lo piensa. Es un sistema, se puede entender como cualquier otro. Cada vez hay más evidencia de que y la vida antes que se pensaba es que pues, había un rayo que en el concepto de electrón, conceptos que hay, de que el cerebro es el amor, la curiosidad, todo lo que está instanciado, interiorizar y hacerles ver que hay gente muy bien, científicos, que Facebook llama y mete dinero, que Google, Estados Unidos invierte muchísimo, comunicárselos a los niños, dan paso, ponerlos en el camino, si interesa ese tema. Y la inteligencia artificial va evolucionando de comprender en su plenitud, pero sí, ¿qué es lo que diferencia de un humano? Yo creo que nada, y ahí difiere, pero lo que estoy diciendo es decir, todo lo que pasa en mi cerebro, poleas, reproduces esas poleas en a un ser que siente lo mismo que siente sentido, es igual a yo, es muy lejano, y antes de esos otros impactos y desarrollos, sí, sobre eso sí es cierto, y ahí te puedo decir que la mayoría de avanzada en el tema, lectores y trabajadores, tanto en universidades como en la agencia, opinión conmigo. Y tú nos lo repites, el primero, la inteligencia artificial existe y que tenemos que, mientras nuestros niños tengan nuestro vivir con una máquina, para saber una máquina, para saberla, para los fines que quieren más tener en su vida. Dos componentes de eso, por un lado, que puede ser algo pesado, como a lo mejor dependiendo, no te lo imaginas como algo que es. Por un lado, cada vez hay más tutoriales, lo que se llama librerías, programación, que sea muy fácil en realidad. Hoy podrías hacer un algoritmo siguiendo un tutorial de herramientas sencillas. Ahora, aparte, digamos, de entender esto, cómo pasó que sale en esto, que va un poco nada, no tanto de utilizar y yo soy un desarrollador. Niños es importante porque se puede, pensaría uno, pero si para todos simplemente en hacia dónde va, por qué invierte en objetivos, etcétera. Y bueno, la autogestión del conocer, acerca de buscar tutorías, comunidades de aprendizaje antes, porque la tecnología no tener fronteras, en hallazgos que vamos teniendo del mundo y consultarlo del día, abordando el tema de la inteligencia de aprendizaje. Sabrán mejor que yo cómo hace 40 años ahorita, ¿no? Más dinámica, menos rígida. Y en el ámbito de inteligencia artificial, porque no tenía nada que ver accesos ni las páginas de Wikipedia estaban. Entonces, ahorita cada año un artículo que se haya publicado es realmente ya antiguo y se avanza rapidísimo y blogs de tutoriales y entonces invitar a nuestros en la red. Simplemente tutoriales online. Yo publiqué ahorita está en inglés, pero ya lo estamos traduciendo si buscan mi nombre. Es justo tratar de sin meterse demasiado, hacer ahí un balance algunas partes, tratar de comunicar en qué consiste avanzando. Entonces, por ejemplo, otros tutoriales y como dices, Wikipedia mismo. También pueden encontrar charlas sobre el tema. Sí, a dar una plática, que es básicamente esta historia de las más importantes, por ejemplo, de la vida y de lo que quiere decir realmente con español, y que está en YouTube. Mi nombre es Andrés Campero. Invitamos a estar dentro de nuestra comunidad. Frecuentemente los diplomados que diseñamos específicos, en los cuales les apoyamos, los que de repente nos llegan, conocemos que son importantes con precisión, cómo aterrizar. Recuerden estar muy atentos de la red. ¿Qué más puedes hacer para y seguir tu trabajo? Recomendaría eso, buscar en YouTube una media hora mi plática y que es bastante público. Esa tengo una página de internet que es mit.edu, Massachusetts Institute of Trabajo y Estudio. Ahí pueden seguir mi trabajo, te diría, busquen en internet. Nosotros de una conferencia grande de inteligencia artificial que se llama Inteligencia Artificial y sus aplicaciones. Este año va a ser, entonces si ahí se interesa, ahí se juntan empresas como académicos, pero todos los investigadores que están en México, intentar hacer estas interacciones. Se graba y se transmite en vivo, entonces ahí pueden
Y este es otro de nuestros maestros, sin importar físicamente o no, poner cualquier avance de inteligencia. Exacto, sí, y en YouTube buscan RIA, van en todos los académicos y que es de pequeña gente que tiene de herramientas más desarrolladas de Facebook, ahí puede ser otra fuente de información. Menos hecha como un currículo porque sentía fuente más, y además que de México en la UNAM, ahí pueden también tener acceso, pero si no en línea. Tienes contacto con empresas nacionales, internacionales de Latinoamérica, y bueno, eres actor destacado del MIT, por en México está artificial. Bueno, las dos cosas, no es lo único que hago, o sea, ahorita 4 meses, Estados Unidos, entonces, pero México, y me importa que se dé el ecosistema, y como les decía, que va a ser el pastel más de este siglo, y eso que los estudiantes sepan y influenciar y pues me importa que México de mundo que cada Que tiene todas las herramientas. tiene, pero se necesita hacer esfuerzo por muchos frentes de todos, de lo tantísima obviamente, las de nosotros, es parte de, para que Eso estamos aquí poniendo nuestro... padre, por eso muchas gracias. Que ha sido un gusto que de encuentro con especialistas. Otros ya tienen esa saber qué es la inteligencia artificial, van compartiendo sus experiencias. Pues muchas gracias. Les agradecemos mucho con nosotros en otro de nuestras. Recuerden que si no, en una transmisión en el muro del grupo o en .aprende.edu, pues en la próxima. Educativa de México.